Ya. Entonces vamos a continuar con lo que es, ya vimos lo que es hipopituitarismo, ahora vamos a ver hiperpituitarismo. Veremos hiperprolactinemia, acromegalia, pubertad precoz, luego lo que es suprarrenal, síndrome de Cushing y ya insuficiencia suprarrenal última. Ya. En la hiperprolactinemia, la prolactina va a ser sintetizada por los lactotrofos. Se han identificado que hay sitios también, no solamente pituitarios, sino que también van a estar las células inmunes, la mama, células epiteliales y grasas que también van a sintetizar. ¿Y quién vendría a ser el que inhibe esta secreción de la prolactina? La dopamina. ¿Quién estimula la liberación de prolactina? La TSH. Y la TSH también va a avisar al hipotálamo para que libere esta dopamina y puede haber como que un feedback negativo, ¿no? Para que inhiba ya la secreción de prolactina cuando hay un exceso. El tema de que si la TSH, como también estimula la liberación de prolactina, cuando hay un hipotiroidismo, la TSH se va a encontrar aumentada. Y esto de acá, como la TSH estimula, entonces la prolactina también va a estar aumentada. Y entonces va a dar una hiperprolactinemia secundaria. Entonces, la prolactina va a estimular la producción de testosterona. Los estrógenos van a aumentar en la gestación, por lo tanto, también va a aumentar la prolactina. La prolactina también va a estimular la lactogénesis, que vendría a ser la leche. Y cuando hay un aumento de la prolactina, va a disminuir la LH y la FSH, entonces va a disminuir los estrógenos y cuando disminuyen los estrógenos, pues se tiene la ovulación y también la menstruación. Ahora hay que ver también, o sea, cuáles van a ser las causas del por qué me puede dar una hiperprolactinemia. Las causas fisiológicas, el más frecuente va a ser el embarazo, también el estímulo del pezón y en el examen de mamas, y también en la lactancia. Ahora, si ya vamos a unas patológicas, pues la más frecuente en un 25-41% van a ser los prolactinomas, productores de prolactina, ¿no? También en un hipotiroidismo, como les decía, que en la TSH también estimula la liberación de prolactina, y en un hipotiroidismo pues aumenta la TSH, entonces va a aumentar la prolactina. También en una enfermedad renal crónica y en una cirrosis. Porque aquí ya no, cuando hay esta enfermedad, pues ya no hay como que un mayor proceso de esta prolactina, ¿no? Entonces va a haber mayor prolactina en la sangre. Y también hay causas farmacológicas que vendrían a ser los antipsicóticos, el haloperidol, los antidepresivos, la risperidona, la olazapina, la paroxetina, la fluoxetina. También hay antieméticos, que es la metoclopramida y estrógenos, que están relacionados con que aumentan la liberación de prolactina, pero también los antihipertensivos como el metildopa, la reserpina y el verapamil. Ahora, ¿cuál va a ser esa clínica típica de hiperprolactinemia? Va a ser como una triada, ¿no? Va a ser una paciente donde te diga pues que ya tiene amenorrea, galactorrea e infertilidad. Eso es en caso de mujeres jóvenes premenopáusicas. Y en posmenopáusicas se define como varón porque va a tener la clínica parecida, ¿no? En los varones se da disminución del líbido, disfunción eréctil, va a tener una ginecomastia, va a haber cefalea, más un déficit campimétrico, o sea, la mianopsia bilateral. Va a haber como que dificultad de la mitad de la visión, pero en ambos ojos. Y ahora, ¿cómo diagnosticamos la hiperprolactinemia? Pues tenemos que hacer un dosaje, ¿no? De la prolactina.
Y vamos a ver que aquí lo normal es que pues en el varón tenga menos de 20 microgramos por litro. Ya si es un exceso, pues hablamos de una hiperprolactinemia. Los microadenomas que tengan menos de 100 microlitros y que sean menos de 10. ¿Se acuerdan que hablamos de cuánto debe medir macroadenoma o microadenoma? Aquí está, menos de 10 y en macroadenomas mayor o igual a 10. Y también hay que medir lo que es medicamento e hipotiroidismo, que tiene que ser en menos de 100. Y en una gestante, pues tiene que ir de 80 a 400. Ahora, en el tratamiento, pues cuando ya vemos que hay una normalidad y se saca una resonancia, pueden ver la masa, ¿no? Pueden encontrar una masa productora de prolactina. Y en el tratamiento puede ser médico o quirúrgico. Si es médico, pues vamos a ver si el paciente es sintomático o asintomático. Si es sintomático, le vamos a dar bromocriptina o cabergolina. Y si es asintomático, solamente hacerle evaluaciones, observación. Ahora, si es quirúrgico, pues ya se hace una resección transesfenoidal y si sigue habiendo recidivas, ya se hace transfrontal. Pero esto también se le puede agregar radioterapia. Acuérdense bastante de esta clínica: amenorrea, galactorrea, infertilidad. Porque si aumenta la prolactina, disminuye la LH, FSH, disminuyen estrógenos, por lo tanto, detiene la ovulación, detiene la menstruación. Causa más frecuente, si es fisiológica, embarazo. Si es patológica, un prolactinoma. Ya. Ahora la acromegalia. Ya. ¿Qué vendría a ser la acromegalia? Va a ser el exceso de producción de la hormona de crecimiento. Y esta hormona induce la secreción de la IGF-1, que vendría a ser la somatomerina C, por el hígado, y estas de acá son las que van a dar el cuadro de acromegalia, porque recién, como esta somatomerina C, recién va a hacer efecto, ¿no? En los órganos diana, a nivel periférico. Entonces, de manera general, la acromegalia va a constituir un 17% de los tumores que van a ser quirúrgicamente resecados y aproximadamente el 50% de los acromegálicos no tratados van a morir alrededor de los 50 años. La disminución de la esperanza de vida va a ser, va a disminuir porque pueden presentar una enfermedad cardiorrespiratoria, diabetes, enfermedad gastrointestinal o también algún cáncer, ¿no? Maligno. Ahora, hay varios estudios también que han demostrado que la acromegalia aumenta la mortalidad y tiene un aparente efecto positivo de, bueno, si hay una terapia correspondiente y precoz a sus complicaciones. En mujeres es muy frecuente que tengan un ACV y en varones, pues que tengan una enfermedad cardiovascular como causa de muerte. Y el diagnóstico, esto es muy importante, se ve mucho que pues se retarda, ¿no? De 5 a 15 años recién pues están viendo la clínica y recién pueden hacer un diagnóstico. Pasa desapercibido mayormente. El promedio de edad que puedan tener estos acromegalíticos es de 42 años. Y no existe predilección por algún sexo, ¿no? Pues tanto femenino o masculino. Si se desarrolla en la adolescencia, antes del cierre epifisiario va a producir un gigantismo. Ahora, tenemos a las somatomerinas, que pueden ser uno o dos, y estas son producidas en el hígado, huesos y músculo. Estas son las que hacen un feedback negativo para que ya pare la producción de la hormona de crecimiento y también son mediadores periféricos de su acción. La liberadora de la hormona de crecimiento en el hipotálamo también puede incrementarse con bajos niveles de glucosa y también en el incremento del ejercicio o también cuando hay estrés o algún trauma. ¿Y cuál es la causa más frecuente de la acromegalia? Pues un adenoma.
Si se dan cuenta, bastante tiene que ver mucho con las masas tumorales en la hipófisis. Entonces, ¿cuáles van a ser sus efectos directos de la hormona de crecimiento? Pues liberan glucosa por el hígado, dan crecimiento muscular, estimulan los osteoblastos, aumento óseo y también resistencia a la insulina, aumentando la producción de insulina. Los efectos indirectos van a estimular bastante la somatomedina, que es el IGF-1, o somatomedina C, que va a promover el metabolismo celular y proviene la muerte celular, y también una diferenciación celular y división. Esto hace que haya un crecimiento, ¿no?, en los órganos tejidos. En la clínica, ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿Cómo vamos a ver ese paciente? Pues va a haber un crecimiento óseo, van a tener manos, pies grandes, la quijada también grande, que eso se le denomina prognatismo, protrusión frontal, también se le va a ver como que hinchado, edematizado, las manos, los pies, la cara, la lengua. A la lengua se le denomina macroglosia. También el incremento de órganos, sudor excesivo. También pueden tener síndrome del túnel del carpo porque aumentan los tejidos y pues va a haber una compresión, ¿no?, entre el nervio mediano. También una diabetes secundaria porque aumenta la insulina. Y también está muy relacionado a que como esto hace que crezcan los tejidos, pues va a haber también pólipos, puede provocar un cáncer de estómago, un cáncer de colon, hasta un cáncer de esófago. En el diagnóstico, cuando sospechamos de una acromegalia, tenemos que hacer un dosaje de IGF-1, y cuando es normal, pues ya se descarta. Pero si en un caso el dosaje sale que es alto, hacemos una carga de glucosa y vamos a ver si hay supresión de la GH. Y cuando hay una inadecuada supresión, pues tenemos que ver con una resonancia para asegurarnos que pues sea un adenoma, ¿no?, como causa de esta acromegalia. ¿Y cuál vendría a ser el tratamiento? Cirugía transesfenoidal y también un tratamiento médico. ¿Cuál vendría a ser el médico? Usar octreotide, ya que este octreotide pues va a ser un análogo de la somatostatina, que este es el inhibidor que siga produciendo hormona de crecimiento. Agregamos también radioterapia y cuando no hay respuesta de ambos, pues ya se le puede agregar un pegvivasoma. Este de acá va a ser un bloqueador del receptor de la hormona de crecimiento. Ya es más fuerte. Ya. Ahora en la pubertad precoz. El periodo de la vida de los rápidos cambios somáticos dados por el crecimiento y desarrollo en la talla y peso va a ser por la aparición de características sexuales secundarias que va a llevar a la completa diferenciación de los sexos. Después de la pubertad, ahí recién el individuo se hace físicamente maduro y capaz de reproducirse. En las niñas vamos a ver la pubertad según la escala Turner. ¿Y cuál va a ser el primer cambio físico? El botón mamario, que lo vamos a encontrar en la etapa 2 del Turner. ¿Y cuándo, a qué edad es el inicio promedio de la pubertad? Entre los 10 a 11 años y medio. ¿Y cuánto puede durar esta pubertad? 2 años y medio. Y va a terminar con la menarquia, con la primera menstruación. Promedio ¿cuándo después de darle la primera menstruación? A los 12 años y medio. Ahora, retardo puberal es cuando no se ha producido desarrollo mamario a los 13 años. Porque nos dice que pues empieza de 10 a 11, ¿no? Y ya hablamos de una pubertad, pues, un retardo de esta cuando hasta los 13 aún no aparece el botón mamario. Ahora, en niños también tenemos la escala de Turner. ¿Cuál vendría a ser el primer cambio físico? El aumento de volumen testicular que sea mayor o igual a 4 milímetros. En los varones, ¿cuándo inicia la pubertad? Desde los 11 años y medio hasta los 12 años y medio. La duración de ellos es más larga, a cambio de las mujeres, ¿no? De 3,5 a 4 años. Y el retardo puberal se da cuando a los 14 años el volumen testicular es inferior a los 4 milímetros, ¿no? Que debería ser el primer cambio a los 11 años. Ahora, ¿hay causas de pubertad precoz? Pueden ser malformaciones congénitas y también adquiridas.
por lesiones en el sistema nervioso. El más frecuente en varones es el amartoma hipotalámico. Ahora, en los adquiridos puede ser un astrocitoma ependimoma. ¿Cómo vamos a hacer nosotros un diagnóstico de pubertad precoz? Hay un algoritmo que cuando vemos que pues el desarrollo puberal de ese niño no está siguiendo una edad cronológica, ¿no? O de repente empezó ya, como es precoz, empezó en menos de los 8 años, en los niños, en las niñas, perdón, y en los niños cuando es menos de los 9 años. Hay que hacer una anamnesis familiar, historia clínica, hay que hacer una exploración, sus genitales, botón mamario, su escala Turner podemos hacerlo. Vamos a ver la edad ósea y su ritmo de crecimiento. Si todo esto es normal, pues va a quedar en observación para seguir reevaluando. Y ahora, si vemos que estos son acelerados, vamos a ver si hay cambios correctos a su sexo o que no tienen que ver con el sexo que tiene el niño. Entonces, si es correcto, pues vamos a hacer un test estimulante y si hay respuesta de la LH, FSH, vamos a pensar, vamos a ver que es una pubertad precoz central, entonces haremos una resonancia y según esa vamos a ver pues si es orgánica o una idiopática, ¿no? Si es orgánica, vamos a pensar, como les decía, como causa frecuente, el amartoma hipotalámico. Ahora, si esta no hay respuesta y es suprimida, entonces sería periférica. En niños, pues hablaremos de una hiperplasia suprarrenal congénita, porque en la suprarrenal, parte de la corteza, pues también secreta hormonas sexuales. Entonces, si hay una anomalía allí, pues no está cumpliendo, ¿no? Para hacer una diferenciación sexual. También puede haber tumores testiculares, tumores adrenales. En niñas, de igual forma, tumores y quistes ováricos, tumores adrenales. Entonces, con ese test de estimulador podemos ya ir a qué inclinamos, ¿no? Central o periférica. Ahora, el tratamiento se hace con agonistas de la GnRH. También estos tienen que ser usados de forma continua en presentaciones de depósito y la interrupción de tratamiento se tiene que dar a los 10 o 11 años, ¿no? De 10 a 11 años ya se para el tratamiento hasta alcanzar la menarquía y la edad ósea correspondiente. Ya. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, Se quedaron dormidos, ¿no? No, no, todo bien. sí, está bien. Ya. Entonces, ahora sí vamos a ver lo que es el área suprarrenal, que vendría a ser dos patologías, vamos a ver acá. Síndrome de Cushing y lo que es insuficiencia suprarrenal. En el síndrome de Cushing va a ser por un efecto prolongado del hipercortisolismo y puede ser este de origen exógeno o endógeno. Entonces, si es exógeno, es más frecuente en las iatrogénitas. Ahora, si hablamos de un endógeno, estos pueden ser hipercortisolismo primario o secundario. ¿Por qué? Porque este puede ser independiente de la ACTH y este en cambio es dependiente. ¿Por qué es independiente? Porque hay una sobreproducción autónoma de cortisol por la glándula suprarrenal. ¿Y cuáles van a ser las causas más comunes? Pues un adenoma suprarrenal o una hiperplasia suprarrenal macronodular. Y si hablamos de una secundaria, vamos a ver que en la hipófisis puede haber una producción hipofisiaria de ACTH, que a esto se le denomina enfermedad de Cushing, porque si se da cuenta, se dice síndrome de Cushing, ¿no? Pero el síndrome de Cushing se le dice a toda la clínica. Pero en sí la enfermedad de Cushing es porque es netamente de la hipófisis. También, bueno, por esto se puede dar por adenomas hipofisiarios, va a haber secreción de ACTH y una hiperplasia suprarrenal bilateral.
Cuando es ectópico, hablamos de un síndrome paraneoplásico. Va a haber aumento de la secreción de ACTH, una hiperplasia suprarrenal bilateral, y esto puede ser causado, muy común, por el cáncer de pulmón, pero de células pequeñas, o también por tumores carcinoides pancreáticos o bronquiales. En la clínica, ¿cuándo voy a sospechar, ¿no?, de un síndrome de Cushing? Cuando vemos que la paciente tiene mucha facilidad para que haga equimosis, la plétora facial, esos que se ven bien rojitos, la miopatía proximal y también porque tienen muchas estrías, pero estrías así violáceas. O también son pacientes jóvenes que ya tienen osteoporosis y también una hipertensión precoz. Y acá vemos cómo es una paciente típica de un síndrome de Cushing, ¿no? Vemos la plétora facial, ese enrojecimiento que tienen en el rostro. El hirsutismo también va a ser muy común. Van a tener la joroba del búfalo, acné, hipertensión, atrofia de piel, las estrías violáceas, acá las pueden ver, atrofia muscular, miopatías, debilidades, osteoporosis, necrosis avascular, una inmunosupresión, va a haber pobre curación de heridas, los desórdenes del humor, van a tener también insomnio, cataratas, pacientes jóvenes con cataratas, también hay que pensar en un síndrome de Cushing. La típica fase de media luna, es así. Plétora facial, fase media luna, es bien común. Y que, bueno, la paciente tenga obesidad. Ese es como que el más común. Paciente obesa, el síndrome de Cushing es muy común. Hiperpigmentación también puede tener, amenorreas, púrpuras, equimosis. Todo esto, obviamente no siempre vas a ver una paciente que tenga todo esto, ¿no? Pero si ya estás viendo que tenga pues más de 3, 4, ya deberías como que pensar, ¿no?, un síndrome de Cushing y hacer tus exámenes correspondientes, ¿no? Ahora, cuando tú ya ves toda esa clínica, tenemos que hacer el diagnóstico. Y para esto, ok, esto es como un algoritmo. Pero mira antes, esta es la plétora facial. Así se le ve a una paciente rojita. Y así pueden ver ustedes en su abdomen de estas estrías violáceas. Ya, en el algoritmo de diagnóstico se hace un test para hipercortisolinismo, que bueno, en realidad se tienen que hacer dos tests. ¿Cómo se hace el de acá? Es un cribado, se pide cortisol nocturno en saliva, pero actualmente el de saliva está muy caro, así que no lo hacen. Hacen la prueba de supresión nocturna con dexametasona y lo que sí pide bastante es cortisol libre urinario en 24 horas. Una vez nos confirma que hay un cortisol alto, pues se vuelve a repetir. También se pide un cortisol nocturno plasmático. Hay que hacer el test de supresión de cortisol para determinar cómo está la CTH, ¿no? Si esta va a estar dependiente de corticotropina o no va a ser dependiente. Si es dependiente, pues podremos encontrarla normal o alta. Si no, pues esta va a estar baja. Acá volvemos a hacer la supresión con dexametasona en 8 miligramos y vamos a ver si, como esta va a estar normal o alta, podemos pensar en un hipofisiario o en un ectópico. Si es hipofisiario, hay que pedir una resonancia. Y si una tomografía y también otro tipo de hormonas, porque recuerden que ectópico también es causa común lo que es cáncer pulmonar de células pequeñas. Y si es no dependiente de la corticotropina, pedimos un TAC abdominal. Y según lo que, bueno, nos pueda salir, pues veremos cuál es el diagnóstico, ¿no? Que estamos viendo en la glándula suprarrenal. Y ahora, el tratamiento del síndrome de Cushing
De primera línea, siempre atacan pues una cirugía, ¿no? Una adrelectomía en la suprarrenal, una hipofisectomía o una tumerectomía. En realidad, el tratamiento médico se tiene que esperar, pues, si hay una recidiva, para hacer el uso del ketoconazol, que este de acá, su acción hace que se bloquee la producción del cortisol. Y si aún así, usando el ketoconazol, sigue habiendo el regreso del cortisol, se le agrega el metirapone, o también puede ser, pues, por un carcinoma adrenal, se usa el mitotane. Ya. Ya ahora, con respecto a la insuficiencia suprarrenal, que también es una de las patologías, es la disminución en la producción de las hormonas adrenocorticales, que vendría a ser los glucocorticoides, los mineralocorticoides y andrógenos suprarrenales. Y estas se van a clasificar primarias o secundarias terciarias. Recordar que la glándula suprarrenal, esta va a tener la corteza, donde en la zona glomerular va a producir mineralocorticoides. En la zona fasciculada va a producir glucocorticoides. En los mineralocorticoides, pues tenemos a la aldosterona. En los glucocorticoides tenemos justamente al cortisol. Y en la zona reticular tenemos a los andrógenos, ¿no? Las hormonas sexuales. Y en la médula, ella es producto de epinefrina y norepinefrina. En realidad, esta enfermedad es muy rara. Su síntoma cardinal es la astenia. Si es primaria, es por una destrucción del 90% de la glándula suprarrenal. Y también se ha visto mucho que esto es post-TBC, porque hay una destrucción de la corteza y médula, y es muy frecuente en Perú. En Perú hay bastantes pacientes con TB. Y en alrededor del mundo, pues, la adrenalitis autoinmune. En primaria se denomina, acuérdense, enfermedad de Addison. Si te hablan de una insuficiencia suprarrenal primaria, es la enfermedad de Addison. Cuando hablamos de la primaria, que es Addison, esta tendrá una clínica de hipocortisilonismo, hipoaldosteronismo, hipoandrogenismo. Cuando es secundaria y terciaria, será hipocortisilonismo y hipoandrogenismo. Se dan cuenta que aquí ya no está lo que es aldosterona. Aquí ya no se encuentra. Solo en Addison vamos a encontrar lo que es aldosterona. Acuérdense mucho en el tema de el diagnóstico, ¿no? ¿Qué vamos a ver en estos pacientes? Es como una hemotecnia, 3 hipos, 3 hiper, hipos en hipotensión, hiponatremia, hipoglucemia. ¿Dónde están? En hiper vamos a encontrar que esta va a ser hiperpigmentación, hipercalemia e hiperazoemia. ¿Y cuáles son los otros
que vamos a encontrar típicamente en estos pacientes: astenia, baja de peso, síntomas gastrointestinales que van a ser náuseas y vómitos muy característicos. Así que acuérdense como hemotecnia de estos: 3 hipos y 3 hiper. No se olviden. Ahora, en lo que es hipocortisolismo, pues, ¿cuál es el que te da? Por cuando hay una disminución de cortisol. Va a tener fatiga, letargia, astenia, anorexia, los síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, ortostatismo, hiponatremia, hipoglucemia y la baja de peso. Si hablamos de una disminución de la aldosterona, pues habrá hipotensión, avidez por la sal, van a querer como que consumir más sal, hiponatremia hipovolémica y una hipercalemia. Y cuando tiene el ACTH elevado, vamos a ver que ellos tienen hiperpigmentación, tanto así que no solo en las manos, ¿no? Sino que no solo en la piel, sino que también vamos a ver en las mucosas. Y esto solamente como diferencias con secundaria, terciaria, porque la hiperpigmentación solo se da en la enfermedad de Addison, que la Addison es la primaria. Una vez que ya tenemos la clínica, pues tenemos que hacer un dosaje de cortisol. En este caso vamos a encontrar que el cortisol va a estar pues disminuido. El ACTH matutino, que pues se tiene que tomar entre las 6 a 9 de la mañana, la vamos a encontrar en una primaria aumentada. La primaria, acuérdense que es el AISO. Entonces se hace un test estimulante de cortisol con ACTH. Si en este caso sale negativo, estamos pensando en un primario, o sea, enfermedad de AISO. Si este responde al estímulo, ya vendría a ser un secundario o terciario, un síndrome de Addison. No se confundan enfermedad con síndrome. Entonces, en el tratamiento que vamos a dar, glucocorticoides, mineralcorticoides, que esto de acá solo lo vamos a dar en el primario, y los andrógenos si es necesario. Ahora, en esta patología de insuficiencia suprarrenal, lo que es más grave que podemos encontrar es la crisis adrenal, ya que aquí vamos a ver que hay una severa descompensación. Esto de acá mayormente es por infecciones gastrointestinales, por un hito o por el aumento del dolor también. O también puede ser porque el paciente haya descontinuado sus corticoides o un síndrome de Waterhouse. Esto se asocia mucho a lo que es sepsis. O también por una apoplejía pituitaria, que era por una hemorragia o una isquemia. Recuerden que crecía mucho el tumor en la hipófisis y pues cortaba la circulación. Y entonces el paciente va a estar aquí muy deshidratado, hipotenso, puede estar hasta en shock. Es por eso que es una crisis, de emergencia también. Va a tener náuseas, vómitos, dolor abdominal agudo, una hipoglucemia que no tiene en realidad una explicación exacta, fiebre, hiponatremia, una hipercalemia y una azoemia. Y también va a tener hiperpigmentación, o también podemos ver el vitiligo. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el manejo de esta crisis adrenal? Pues tenemos que hidratar. Sí o sí hay que hidratarlo con cloruro de sodio al 0.9%. Y también hay que darle hidrocortisona. Hay que pasarle en bolo. 100 mililitros en bolo de inicio y luego en fusión continua se le da 200 miligramos en 24 horas. También se le puede agregar fludro. Ya luego de esto se hace un mantenimiento de prednisona de 5 a 7.5 miligramos,
más la fluorocortisona y también andrógenos. Porque recuerden que hay un hipo de todo, ¿no? Hipocortisol, hipoaldosterona y hipoandrógenos. ¿Qué tal? ¿Todo bien o alguna duda? Sí. ¿Nos puedes llegar a pasar ese PPT, por favor? Sí, sí. ¿Y qué tal están con el repaso? Creo que su examen ya es el 23, ¿no? Sí, es este viernes. Pero, ¿qué tal? O sea, ya están bien con los temas, más o menos. Sí, mañana es la última clase. Me voy a dejar de grabar.